Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es como las personas que se asustaron al ver por primera vez el cine, o escuchar la radio o ver la televisión, o al probar cualquier cosa con un olor o sabor extraño. En medio de nuestro viaje por la Ruta 66, partimos desde Santa Fe hacia Albuquerque, que es la ciudad más grande de Nuevo México. Fundada como colonia española en 1706, Albuquerque cuenta con un precioso centro histórico repleto de galerías de arte, museos, tiendas y restaurantes. Y nosotros aquí estamos una vez más en nuestra Ruta 66, un viaje por los 66 libros de la Biblia, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Soy Esperanza Suárez y yo te voy a acompañar para descubrir el asunto del que hablaremos, un asunto que tiene que ver con la boca, queja o adoración. He aquí la cuestión. ¿Alguna vez te has sentido en las nubes y de repente te has visto por los suelos? Las inconstancias son parte de la vida de mucha gente. ¿Cómo vencer cuando todo parece perdido? Abordaremos este tema en los capítulos 15 y 16 del libro de Éxodo. No te quedes ahí, ven con nosotros. Seguramente, amigo oyente, ya te habrás encontrado a muchas personas en un determinado momento que están contentas, agradeciendo y alabando a Dios, pero al día siguiente de repente están molestas y quejándose de la vida. La historia no es muy diferente de lo que encontramos en el libro de Éxodo. Después de la gran y victoriosa liberación que Dios trajo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto por medio de su presencia libertadora. Veremos que este pueblo está realmente feliz y hace una gran fiesta alabando a Dios después de cruzar el Mar Rojo. Como leemos según la Nueva Versión Internacional, después de cruzar, Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, cuya letra decía: «Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se erguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Como vemos, el pueblo, junto a su líder Moisés, alaban a Dios porque Él triunfó y trajo la liberación. Es así como aprendemos a alabar a Dios de verdad, a través de las experiencias maravillosas que Dios propicia en nuestras vidas. Nadie alaba a Dios por haber aprendido sobre Dios, sino por haber experimentado la salvación que Él concede. Es así como se describe quién es Dios. Es así como se describe también qué hace Dios. Y así prosigue el texto en el versículo 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Y el texto además nos mostrará cómo el pueblo agradece y alaba y reconoce la gran obra de Dios. Y descubre de verdad quién es ese Dios que se revela en la historia de la salvación, en la historia de su pueblo. Y la esperanza que surge es grande. Dice el versículo 17, «Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre». Esto ya nos va mostrando aquí una gran idea de centralidad del culto,
que va a madurar en el periodo posterior de la historia de Israel. Y hay tal alegría, adoración, alabanza, que incluso Miriam aparece en una manera muy especial en el versículo 20. Dice así: entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: cantad al Señor, que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. La fiesta está animada. Podemos decir que todos están felices. Dios es exaltado por su poder. Pero, mi querido oyente, ahora te asombrarás y ni te lo vas a creer. Apenas terminamos el culto y ya empiezan a surgir algunos problemas. Apenas escaparon del agua y ya se divisan nubes oscuras cargadas de queja en el horizonte. Y lo hacen para estropear esa fiesta de alabanza y adoración. Se parece a lo que pasa a menudo con el tipo de personas que apenas sale de la iglesia y ya se está quejando de su vida, comentando cosas innecesarias. Dice el texto en el versículo 22 que los siguientes 3 días tras cruzar el mar ellos caminaron en el desierto sin encontrar agua y llegaron a Mara, pero no pudieron beber de las aguas de allí porque eran amargas. Esta es la razón por la que el lugar se llama Mara. Y el pueblo empezó a quejarse a Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Moisés clamó al Señor, que le mostró un pedazo de madera. Moisés lo tiró al agua y ésta se volvió buena. Así que en aquel momento en el que Dios actuó trayendo la liberación de una dificultad, la de estar sin agua en el desierto, el pueblo ya reacciona quejándose y le trae problemas a Moisés. El pueblo mostró claramente su corazón, que se volvía contra Dios. Más adelante encontraron un lugar llamado Elim, y allí pudieron acampar en aquella especie de oasis con 12 fuentes y 70 palmeras. Moisés entonces dice: prestad atención, habéis de hacer lo que Dios orienta, lo que Dios dice, lo que Él desea, porque Él es el Dios que os sana, que os cura, que os bendice en todas las áreas de la vida. Tras salir el pueblo de Elim, llegó al desierto de Sin. En aquel momento la comunidad de Israel se vuelve contra Moisés y Aarón, diciendo: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Es increíble que hace tan solo unas pocas líneas teníamos canciones, bailes y alabanzas al Señor. Y el Señor nuevamente le dice a Moisés: voy a hacer que os llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlo a prueba para ver si cumple o no mis instrucciones. El día 6 recogerán una doble porción, y todo esto lo dejarán preparado. En este momento Dios mostrará su misericordia. Dios quiere enseñar al pueblo a vivir en la dependencia de Él y no en la confianza del poder humano, que es la teoría egipcia sobre cómo conducirse en la vida. Dios provoca dificultades. El pueblo reacciona mal, quejándose, y Dios interviene con su bondad y gracia, y trae salvación y provisión para el pueblo. Pero poco tiempo después, en cuanto aparecen los siguientes problemas, el pueblo reacciona de la manera más negativa posible. Entonces Dios provee la carne de codornices, para que ellos coman, y provee el pan especial, el maná. El texto relata que luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto, y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían qué era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? En hebreo hay un vínculo con la palabra maná, pues no sabían de qué se trataba. Por esa razón, aquello fue llamado maná.
que tiene que ver con la frase ¿qué es eso?, en la lengua original. Y los israelitas recibieron la orden de juntarlo. Y la cosa funcionaba más o menos así. Ellos podían recoger una cantidad determinada para cada persona de su tienda. Era algo en torno a 2 litros. Y esto era la medida indicada salvo en el 6º día, en el que debían recoger el doble para el sábado. Y el texto muestra la preservación divina en cuanto a que nadie debía guardar algo para el día siguiente. Los que claramente desobedecieron sufrieron el resultado de esa desobediencia de manera impresionante. El versículo 14 dice que hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomad unos 2 litros de maná y guardadlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Eso se guardó en el arca de la alianza. Y terminando nuestra reflexión, descubriremos que aunque a aquel maná le salían gusanos, cuando se guardaba para el día siguiente, eso no pasaba del viernes al sábado, pues el sábado no era posible recogerlo. Y a lo guardado no le salían gusanos ni olía mal. La lección que vemos aquí es que Dios dirige y sustenta a su pueblo. Dios quiere enseñar al pueblo de Israel a cómo depender de Él. Y cuando actuamos según esta palabra divina, según la palabra de Dios, seguramente seremos bendecidos. Cada vez que el pueblo actuó de manera diferente, creyendo en su propia determinación, el resultado fue el peor posible. Si reconocemos quién es Dios y lo que Él hizo, seguramente va a prevalecer la adoración. Si por el contrario somos el centro de todo, si somos personas que creemos en nuestras propias ideas y determinaciones y no escuchamos la palabra divina, va a prevalecer la queja. Ahora la cuestión es para ti. ¿Queja o adoración? El reto está planteado. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Después de esta exposición del texto de los capítulos 15 y 16 de Éxodo, llegamos a nuestro tiempo de preguntas. Recuerda que puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Pues vamos allá. Voy a preguntar sobre Miriam. Ella aparece aquí muy feliz y muy contenta, y es llamativa la manera en que adora y que alaba a Dios. ¿Es aceptable esa manera de alabar con bailes, con percusión, haciendo tanto ruido? Realmente tenemos que pensarlo detenidamente, porque si no contestamos a esta cuestión correctamente, tropezaremos al intentar explicar la Biblia. Mira, lo que ocurre aquí es lo siguiente. ¿Cuál es el problema del baile cuando se intenta relacionarlo con la alabanza o la adoración? Muchas comunidades y grupos y denominaciones cristianas lo practican. ¿Dónde está entonces la discusión? El problema está en la historia de la Biblia y del pueblo cristiano en lo que se refiere a las manifestaciones artísticas. Siempre se ha entendido las manifestaciones artísticas como algo en contra de Dios y en contra de la Iglesia. Es como las personas que se asustaron al ver por primera vez el cine, o la radio, o ver la televisión, o al probar cualquier cosa con un olor o sabor extraño. Pero Dios es el Señor de todo el arte, con lo cual el arte debe ser usado para alabar y adorar a Dios en todos sus aspectos. Y otra dificultad es que en ciertos contextos el baile ha estado relacionado con la sensualidad. Así que el baile en sí no es un problema, no es un error. Pero hemos de entender que ningún baile vale la pena si perjudica más que ayuda.
Un baile que esté vinculado con la sensualidad o que despierte algo más allá de la alabanza y adoración, seguramente ha de ser excluido. Tenemos otra cuestión importante. Aunque se puede pensar en el baile como algo legítimo en ciertos momentos, hay que entender el contexto. Por ejemplo, nadie va a ponerse a bailar en una ceremonia solemne o en un ambiente de luto, con lo cual hay ciertos momentos y contextos en los que el baile es inapropiado y donde se ha de tener sentido común, moderación y observación de lo que está pasando. Eso debe guiar nuestra manera de lidiar con el asunto. Muy bien, pues ahora caminando un poco más por el texto, encontramos al pueblo hambriento. El pueblo estaba echando de menos la comida de Egipto. ¿Qué es el maná? ¿Qué es eso, como su propio nombre significa? ¿Cómo podemos entender ese pan que bajó del cielo? La cuestión del maná ha provocado discusiones sobre si es posible entender lo que pasa aquí de manera natural. Hemos hablado ya sobre las aguas. Por ejemplo, aunque alguien pudiera explicar de manera natural que las aguas del mar se abrieran diciendo que es porque hubo una sequía, en esa línea no podríamos entender cómo es que el ejército del faraón se ahogara en ese agua. Hay que decir aquí que las explicaciones naturalistas no lo arreglan todo. Y sobre el maná pasa algo parecido. Igual podemos decir. Hay gente que sugiere que era una especie de sustancia dulce y un tanto pegajosa, que se encuentra a menudo en el propio Sinaí, que es producida por algunos insectos y que se solidifica rápidamente a causa de la evaporación fuerte que existe en la región. El problema es que observando todo lo que ocurre con el maná, esa sustancia no explica lo que ocurre. Ahora, ¿por qué fue llamado maná? Maná significa que el pueblo no conocía aquello que era totalmente diferente de su experiencia. Además, la explicación de cómo era el maná, cómo se veía, su sabor, su aspecto, también sugiere que era algo completamente diferente. También el hecho de que el maná aparezca en tantas cantidades para todo el mundo y que cada uno puede recoger algunos litros nos lleva a concluir que eso no es algo natural. Y además, ¿cómo podemos explicar eso de que un día le salgan gusanos y otro día no? Así que el maná es realmente algo sobrenatural, diferente, del cual ya no queda rastro alguno. No hay cómo entenderlo más allá de esas posibilidades. En mi opinión, queda descartada una explicación totalmente naturalista. ¿Sería quizá la comida de los ángeles? No es posible trabajar esa hipótesis porque la Biblia no menciona nada acerca de si los ángeles tienen algún tipo de alimentación o si la necesitan. Eso entra en el campo de las especulaciones totalmente fuera de propósito. Ahora vamos a tirar de la lengua, o más bien de la lingüística, para tratar de salir de algunas dificultades del texto. En el versículo 35 del capítulo 16 dice que el maná tiene fecha de caducidad, 40 años. Y el texto también hablará sobre sábados, leyes, templo. ¿Eso no vino después? Lo encontramos en los versículos 23, 25... De hecho, son dificultades que encontraremos en el texto, y aquí necesitamos entender lo siguiente. Hubo un acontecimiento que fue registrado, que probablemente fue preservado por la tradición oral, y el texto fue redactado más tarde. Estamos seguros de que el texto fue supervisado por Dios y pasó por un proceso de redacción. Así que el texto de Éxodo no está organizado con una finalidad puramente cronológica, como ocurre en Génesis, y lo podemos entender principalmente con el cántico de Miriam. Pues ese texto no solo refleja lo que pasó, sino también un trabajo editorial posterior que relacionaba ese texto con la experiencia de fe del pueblo más adelante. Y eso es algo totalmente comprensible. Tienes en la Biblia, por ejemplo, el libro de Reyes y de Crónicas, que tratan del mismo asunto con perspectivas diferentes. De acuerdo, pues ya nos vamos acercando al final de nuestro peregrinaje de hoy, pero bueno, ahora es el tiempo de la conclusión, de la aplicación. Al estudiar los capítulos 15 y 16 de Éxodo, hablando sobre el tema queja o adoración, he aquí la cuestión, seguramente tenemos una importante aplicación para nuestras vidas. La gran lección que aprendemos aquí sobre estos capítulos es: vence las inconstancias. Sé coherente, consecuente con el Dios que tienes.
El pueblo de Israel fue llevado por Dios a una situación de dependencia y dificultad para aprender a depender de Dios. Pero las circunstancias le complicaban la vida al pueblo. Y es que cuando las cosas estaban bien y recibían liberación, ellos celebraban e incluso bailaban de tan alegres. Pero cuando las cosas se ponían difíciles, ellos se ponían a quejarse de Dios, a cuestionar la autoridad de Moisés. Y yo te pregunto, querido oyente, ¿cómo va tu vida? ¿Te interesas por Dios en las buenas y en las malas? ¿O solo la alabas en los momentos positivos, interesantes y buenos de la vida? Si es así, puede que todavía estás lejos de la madurez espiritual. Leyendo las historias del Éxodo, el gran desafío para tu vida es aprender a alabar a Dios y a quejarte menos. Vence las inconstancias del corazón humano y adora y agradece siempre al Señor, en las buenas y en las malas. Porque sin duda Él sí que es absolutamente constante en su amor y en su bondad hacia tu vida. Recuerda, queja o adoración, he aquí la cuestión. Aquí finaliza otro episodio de nuestra Ruta 66. Agradecemos muchísimo la compañía de cada uno de los amigos que han estado con nosotros y os invitamos a sintonizar esta emisora en este mismo horario. Si deseas escuchar de nuevo este episodio o quizá los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM360. También puedes descargar la aplicación RTM360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y nos encuentras en las redes sociales como RTM Ruta 66. Bueno, también no me quiero ir sin recordarte que tenemos un regalito para ti. Queremos que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia y para ello te regalamos la guía comentario. Si la solicitas en las vías que te acabo de decir, te la mandamos completamente gratis. ¿Y qué más decirte? Pues que nada, que saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas, para nosotros es muy importante. Así que por favor escríbenos o mándanos un mensaje de voz a las vías de contacto que te dije. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.